¿Qué tal? Estamos en enero 27 de 2024 y es el día de nuestro primer encuentro aquí en la Misión para la Fe de los Laicos. Cuando nos dicen compórtense de acuerdo a los valores evangélicos, ¿qué respondes? Hice este experimento y encontré que cada quien tenía diferentes respuestas. Y después cuando les pedí, ponme la jerarquía de esos valores evangélicos, pues todavía era más complejo. No existe un listado, porque este término valores no ha sido tratado por la filosofía tradicional católica como es el tomismo, sino que hasta el siglo XIX lo trató Max Scheler, y después, y no dentro del catolicismo, y después en México precisamente lo trata en el catolicismo la doctora Luz García Alonso, de quien vamos a hablar un poco en otra conferencia en el Congreso que tendremos en abril. Pero por lo pronto, hoy vamos a tomar una definición de valores relacionada con nuestros motivos y nuestras motivaciones. Y sobre eso vamos a hablar para eh, indagar una búsqueda de cuáles son esos valores evangélicos del catolicismo que lo distinguen de otros cristianismos como de otras religiones. Algunos pueden decir, oye, Dios es un valor evangélico. Bueno, está bien, pero no es exclusivo del catolicismo. Así que vamos a empezar esta, esta reunión y decir que un incentivo consciente con la fuerza necesaria para conseguir que lo que yo hago, perdón, lo que ya haga, un incentivo consciente con la fuerza necesaria para conseguir que lo que ya haga, lo piense o lo sienta de una específica manera o hasta deje de hacerlo. Esto es el valor, un incentivo consciente. Sí, 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 que te quede muy claro. Para empezar, el valor es algo consciente. Sabemos que es un valor. Por ejemplo, el valor de la salud. ¿Mm? Incentivo consciente, con la fuerza necesaria. Si yo tengo ese valor para conseguir que lo que ya hago, ah, ¿cómo? Ah, ya lo hago, pero ahora como tengo el incentivo de la salud, lo voy a hacer con salud, lo voy a pensar con salud y lo voy a sentir con salud. Entonces tengo un valor porque lo hago, lo pienso y lo siento de una específica manera. O a veces hasta puedo dejar de hacerlo. En ocasiones que de pronto comer y la comida no sea saludable, pues este valor me puede influir para que yo deje de comer en ese momento porque la comida no es saludable. Así que esto nos debe guiar por esta conversación de que el valor es un incentivo. Y es importante que tengas claro que es consciente, porque muchos decimos, yo tengo estos valores, pero no los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, lo que no es, no existe. Solamente los valores existen cuando son en nuestra vida cotidiana. Así que valores, un incentivo consciente con el poder de influir mis motivos, mis motivaciones y lo que hago de manera constante y consistente. Y lo que hago, lo hago de manera constante y consistente. Vamos a hacer este arreglo aquí. Y lo que hago, coma, lo hago de manera constante y consistente. Así que este es otro punto. Si yo solo una vez porque me veía mi mamá o un amigo porque estaba muy motivado, comí de manera saludable,
Si solamente sabe eso algunas veces, entonces ese valor no es tal. Para que se da valor, tiene que ser constante y consistente. Esta es una definición que, que construimos a partir de las teorías de la motivación y del comportamiento, especialmente de David McClelland, en su libro sobre teoría de la motivación humana. Entonces, aquí me interesaba tener una definición que pudiéramos revisarla y aplicarla en nuestro comportamiento cotidiano. Si tú dices, mi valor es la delicadeza, entonces me despierto, sí, pero me despierto con delicadeza, me duermo con delicadeza, saludo con delicadeza, o si tú quieres con ternura. Eh, Voy a algún lugar, lo hago con delicadeza, con ternura. Entonces, esto es el valor, un incentivo consciente con el poder de influir mis motivos, motivaciones, y lo que hago, lo hago de manera constante y consistente. Hay valores, tenemos valores, incentivos conscientes que no son, ojo con esto, porque esta definición, como viene de la parte psicológica, no tiene la connotación moral, porque la connotación moral, cuando nos habla de valor, nos dice que es lo que, lo que se prefiere como el mejor bien. Está vinculado con la libertad, porque recuerda que la libertad es elegir el mejor bien entre varios, y el valor es elegir el mejor bien y elegirlo de la mejor manera. De tal manera que el valor siempre nos lleva a lo mejor, a lo mejor. Entonces, y hacerlo de manera constante y consistente. Ahora, el primer valor que descubrimos en el Evangelio es que, bueno, tú sabes que los católicos, pues somos católicos porque nos bautizaron o porque decidimos que nos bautizaran o porque decidimos afirmar nuestro bautismo. Pero tú sabrás que ese bautismo, pues alguien lo generó, alguien dijo bautícense. Y pues hay muchos bautismos, o sea, tú ves un cristianismo y hay bautismos. El mismo Juan Bautista, sin ser cristiano, bautizaba en el río Jordán. Pero el bautismo católico es bautismo católico porque así lo aceptó la iglesia como revelado y con las fórmulas y con el procedimiento establecido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. ¿Y quién fundó la Iglesia Católica? Pues surgió del Evangelio cuando Jesús, en dos acontecimientos importantes. Uno, nombra a Pedro como cabeza del grupo de discípulos, y después los manda a todos a, a ser discípulos, bautizarlos y crear una iglesia. Entonces, precisamente lo primero que nos encontramos es que creemos en lo que nos enseña la iglesia, pero la iglesia existe porque hay una fe revelada. Si no existiera una fe revelada, nadie creería en una iglesia, nadie creería en un bautismo, nadie creería en un sacerdote, ni en un obispo, ni en el papa. Todos creemos lo que creemos porque hay una fe revelada. ¿Quién cuida la fe revelada? La iglesia. Oye, ¿y es diferente la fe que yo tengo a la fe revelada? Sí, sí es diferente, porque cada uno tenemos una fe subjetiva y podemos creer lo que querramos o creemos lo que queremos, pero la fe revelada, como es revelada, nos orienta y nos enseña qué es lo que debemos de creer. De hecho, muchos cristianismos creen en muchas cosas del Evangelio, tienen muchos valores del Evangelio, pero porque lo cree el pastor así o lo cree la comunidad que así lo formalizó. Incluso hay cristianismos que tienen obispos, que tienen pastores, que hablan de sacerdocio. Hay cristianismos que tienen el bautismo y otros sacramentos, pero no el cristianismo de la fe revelada. El cristianismo de la fe revelada
con la revelación católica, porque también hay cristianismos que hablan de revelación, donde un ángel es el que revela. Por ejemplo, hay un cristianismo aquí en Norteamérica que habla de que se apareció Jesucristo, y hay un texto donde se apareció Jesucristo en América y también se reveló, pero entonces es diferente esa fe revelada a la fe revelada en el catolicismo. Entonces, es importante que veamos que este primer valor es el número uno, porque sin este valor de la fe revelada, pues no existiría lo demás. Así que, ¿qué es la fe revelada? Es la experiencia de vivir como peregrino hacia la eternidad, entre el pecado y la gracia, en una iglesia gobernada por el mismo Cristo en la persona de su vicario, Pedro, Pedro quien revela a nuestras comunidades la voluntad de Dios, quien continúa con nosotros, esperando seguro nuestra conversión como respuesta a Él. De aquí, de esta fe revelada, se desprenden muchísimas cosas. Vivir como peregrinos, pero no como cualquier peregrino, sino como lo revela la fe, hacia la eternidad, pero como lo revela la fe, entre el pecado y la gracia, porque el pecado existe en muchos cristianismos y la gracia también, pero aquí la fe nos hace vivir este peregrinaje entre el pecado y la gracia de una manera peculiar, en una iglesia gobernada por el mismo Cristo en la persona de su vicario Pedro. Aquí tú sabes que cuando alguien quiere ganar una batalla, pues pégale a la cabeza. Aquí muchos, incluso enemigos de la iglesia dentro y fuera, atacan al Papa. De pronto tienen al Papa como un artículo turístico con el cual hay que sacarse fotos, al cual hay que citar, un artículo cultural, pero se olvidan de que el Papa es el que gobierna la iglesia, o más bien que Cristo gobierna la iglesia por medio del Papa, y que gobernar es dirigir, es dar instrucciones, es dar señalamientos. Pero bueno, históricamente, históricamente, todos los papas, desde el mismo Pedro, tenía problemas con la unidad de la iglesia dentro y fuera de la iglesia. Así que lo que es la revelación, hoy nosotros podemos ver quién es el papa en el Código de Derecho Canónico, en las constituciones de los concilios, y todas coinciden que el papa es el vicario de Cristo. Incluso en los concilios se pueden reunir todos los obispos, pero los obispos solamente tienen autoridad, pero no tienen el poder. Si el papa no se firma como vicario de Cristo que se hagan ciertas cosas, nada más, no, aunque todos los obispos estén de acuerdo. Y han sucedido en otras épocas que muchos obispos dicen, no, pues nosotros armamos nuestra iglesia aparte, como en el caso de los anglicanos, vámonos aparte. Pues. Tan es así que el Papa es el garante y el que conserva la unidad de la iglesia. Por eso se habla, y tanto lo dice el catecismo, como después lo dice Juan Pablo II, lo repite, porque el catecismo lo dice, y el catecismo dice, el Papa y los obispos y sacerdotes que estén en comunión con él. Así que los laicos, el pueblo de Dios que esté en comunión con él, si el pueblo de Dios nos damos cuenta de que un obispo, un sacerdote no está en comunión con el Papa, bueno, pues está en otra iglesia, porque la iglesia de Cristo, de la fe revelada, está con el Papa. Pero si ignoras el magisterio o lo que el Papa dice, pues va a ser difícil que te des cuenta en qué iglesia estás. Así que el garante de la unidad de la iglesia es el Papa, y él gobierna. Entonces, y el Papa por eso revela a nuestras comunidades la voluntad de Dios. Él elige a quién invitar en los concilios. El Papa elige los temas de los concilios. El Papa decide qué se autoriza y no en los concilios. En los concilios hay votaciones, ciertamente, y el Papa tiene un voto como presidente del concilio. Pero cuando él firma, no firma como uno más, él firma como el vicario de Cristo. Ese es un pequeño detalle, un gran pequeño detalle en la fe revelada, en lo que creemos los católicos. Así que creemos también que Dios camina con nosotros sinodalmente,
seguro de nuestra conversión como respuesta a Él. Porque verás que en el Catecismo de la Iglesia Católica, que esto lo trataremos en el Congreso de abril, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la fe es la respuesta del hombre a su experiencia de Dios. Así que Él está esperando nuestra conversión como respuesta después de que Él nos muestra su amor, nos muestra lo que es, nos muestra quién es. Y dice, bueno, ya te mostré quién soy, ¿cómo me respondes? Bueno, pues este es el primer valor. Así que el primer valor que encontramos en el catolicismo es la fe revelada. Sin esta fe revelada, nada. Con esta fe revelada, de aquí se desprende todo, porque todos los papas han ido acumulando este, este gran bagaje de 2000 años de fe revelada. Segundo valor evangélico es la iglesia peregrina. Sí, ¿qué crees? Nuestra iglesia, hay muchas iglesias, pero nuestra iglesia es diferente a todas. Nosotros somos una iglesia peregrina, somos la comunidad del pueblo de Dios caminando hacia la casa paterna. Eso es lo que cuando nos bautizan, cuando afirmamos nuestro bautismo en la confirmación, cada día que nos levantamos y que decimos, yo voy hacia Dios, estamos afirmando que somos esta iglesia peregrina y que vamos con nuestras comunidades hacia la casa del Padre, del Creador, con los medios que la gracia divina ha generado en el tiempo. Sí, a eso me refiero, que la fe revelada ha generado, por gracia de Dios, diferentes recursos para caminar en este peregrinaje hacia la casa del Padre. El magisterio, que tenemos una cultura vasta en magisterio, y aquí quiero decir que el magisterio es un magisterio vivo porque tenemos un papa vivo en quien los católicos creemos. Hay algunos católicos que de pronto dicen, no, pues yo no creo en lo que dice el papa. Ah, bueno, se vale, que tú puedes no creerlo. Oye, pero que el Papa habló mal esto, pero se vale. Pero cuando el Papa habla como Papa, así como muchos, o sea, tenemos nosotros papas soldados, papas guerreros, papas que hicieron cosas terribles, pero la, la fe revelada se mantiene, por ejemplo, en el magisterio, en la misma estructura de la iglesia, en su código de derecho canónico, en los sacramentos, ahí tenemos esta parte de la iglesia que son integrantes de este valor de iglesia peregrina. Los que vamos caminando, pues tenemos este y otros, ¿no? Otros recursos para redimirnos de la situación de pecado, que este es otro tema, el pecado. La iglesia peregrina camina de la situación de pecado a la situación de gracia. Y cada uno, cada comunidad, cada iglesia con su historia. Así que es importante este segundo valor. ¿Tú consideras que eres un peregrino? ¿Cómo vas caminando? ¿Vas caminando con una comunidad o cada quien va por su lado? El tercer valor evangélico del catolicismo son las parroquias. ¿Por qué? Porque en la parroquia es donde camina la iglesia peregrina. No anda desvalijada por ahí ni nada, no. Es en la parroquia. De hecho, hace 3 años, en el 2021, el Papa Francisco dio una instrucción, el Papa, el que gobierna la iglesia, dio una instrucción que se llama la instrucción así, instrucción para la conversión de las comunidades parroquiales. Instrucción para la conversión de las comunidades parroquiales. Y en ella da señalamientos muy relevantes de cómo vivir en comunidad en la parroquia. La parroquia como la comunidad de comunidades, así le llama esta instrucción, como la comunidad de comunidades en el espacio físico y existencial, porque ya está
esta instrucción del Papa considera que la parroquia sigue legalmente siendo un territorio físico bien demarcado, pero pastoralmente, por eso habla de la instrucción para la conversión pastoral de las comunidades parroquiales. Pastoralmente, estas comunidades parroquiales trascienden a la misma parroquia. Hay familias que viven unos en una parroquia, otros en otra, otros en otra, y entonces su experiencia pastoral la viven a través de redes sociales, a través de diferentes actividades. A veces pasan Navidad acá, Año Nuevo allá, Semana Santa aquí, otra cosa por allá. Entonces, la parroquia permite vivir la comunidad, la experiencia de iglesia peregrina, porque se va peregrinando en comunidad en una parroquia y ahí mismo en esa parroquia se va cristalizando el orden temporal. Ahí donde concretamos nuestros proyectos de vida, cristalizando el orden temporal, caminando con Jesús en Pedro y los pastores en comunión con él. Aquí retomo el texto de Christi Fidei Laicis como el texto del catecismo que habla Jesús en Pedro, o sea, el Papa, y los pastores en comunión con él desde el centro litúrgico y hacia las periferias. La parroquia es el centro desde donde se cristianiza el territorio temporal de los laicos. Entonces, es un tercer valor. Oye, pero esto puedo no estarlo viviendo así. No, no, no. Pero es un tercer valor que recuerda que el valor es un incentivo. Ahora ya sabes que es una parroquia y qué es lo que el Papa quiere de la parroquia. Y si quieres, me preguntas si por una parte te envío, tú puedes buscar la instrucción para la conversión pastoral de las comunidades parroquiales, y las sacas en PDF y puedes leer que las parroquias son las comunidades de comunidades. Entonces ya hay un incentivo consciente con el cual poder influir mis motivos y motivaciones de ir a la iglesia en mi parroquia. Ah, pero ya voy como iglesia peregrina y lo que hago, lo hago de manera constante y consistente. Entonces, ya tenemos este tercer valor. Ya van tres. El primero es la fe revelada. El segundo, la iglesia peregrina. Sí, ese es nuestro, una misión, peregrinar, nuestra naturaleza, esencia. La parroquia, el lugar donde vamos caminando, donde vamos conquistando y cristianizando el orden temporal. Después, el cuarto valor es la iglesia triunfante. Este es otro valor que, que seguramente tú lo ubicas. Son todos los santos. Así que los católicos tenemos desde nuestro patrón, somos fans de algún santo que ya está en la iglesia triunfante en el cielo, de la Virgen, de San José, y algunos tenemos familiares que tenemos la seguridad. Por ejemplo, mi hija María José, que falleció de bebé, está en la iglesia triunfante y está conmigo siempre, ayudándome a peregrinar en este proceso. Y a sus hermanas también está con ellas. Así que este es un valor que tenemos. Ah, pero ¿qué crees? La iglesia triunfante, que es la experiencia de vivir con los santos, también es una experiencia de fe revelada. Aquí sucede que muchos vivimos experiencias con la iglesia triunfante, pero no tenemos conocimiento. A veces le damos más prioridad a los santos que a Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, no le damos relevancia. Entonces, jerarquizamos de diferente manera nuestras relaciones. Así que si todos los santos, la Virgen, todos seres humanos que están en la gloria, pero hay una jerarquía y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo el entorno. Por ejemplo, vemos algunos católicos que vamos a misa el día del santo de nuestro santo, pero no vamos a ver a Dios, sino vamos a ver al santo. Entonces, espérame, ahí ya estás haciendo algo
pero no de acuerdo a la fe revelada. Y esto ocurre también con el quinto valor, que es la piedad popular. La piedad popular. En diversos lugares urbanos como rurales, las devociones populares han logrado una cohesión que se ha sostenido en el tiempo. Seguramente te ha tocado ver peregrinaciones, ya sea del pueblo a la Basílica de Guadalupe, del estado donde vives a la Basílica de Guadalupe, o del municipio donde vives a la capital del estado a visitar algún santo, porque es parte de la piedad popular. Sí, ese es un valor evangélico que tenemos y que ha sostenido con la cohesión de los católicos en el tiempo. Pero es una fe que tiene que subir al siguiente nivel de madurez. Nos toca ver que muchas personas se preparan para esa peregrinación y o sea, van y agarran camino, pero no llegan a misa porque lo importante para ellos era irse caminando. Pero al llegar a misa, no tienen ni la más remota idea de lo que es la liturgia, no les importa la palabra y bueno, sostienen una piedad popular, pero están preparados ya para ascender al siguiente nivel. Ahí falta un poco de conocimiento, o un mucho, y ahí hay que hacer mucha misión, la misión de la piedad popular. La piedad popular históricamente es un instrumento que generaron los misioneros para entrar a la cultura, a las diferentes culturas de nuestro territorio y a partir de ahí ir posicionando la fe revelada. Sin embargo, muchas personas no han dado el siguiente paso hacia la fe revelada y, 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 y hay que fomentar la piedad popular y hay que este, saberla vivir y conducir. No hay que eliminarla, por supuesto que no es uno de los valores que tenemos, hay que fomentarla. Inclusive el Papa Francisco, este proceso de sinodalidad y ahora en el proyecto global de pastoral, ha pedido que se considere de una manera importante ejercicios para trabajar todos aquellos elementos que en las parroquias hay de piedad popular. Entonces, fíjate, en la parroquia se peregrina, se peregrina hacia la vida eterna. En la parroquia se hace comunidad y en comunidad se convive con la iglesia triunfante y en comunidad parroquial se vive la piedad popular que hay en nuestra parroquia, con la jerarquía y el peso que tiene la piedad popular. Porque de pronto, por ejemplo, imagínate que tenemos a San... Yo soy fan, por ejemplo, de San Cosme y San Damián, pero en jerarquía es más la señora Madre de Jesús. Entonces, bueno, tiene un lugar diferente. Pero ¿qué crees? En jerarquía es más Pentecostés, es más eh, Jesús en la Eucaristía, la Trinidad, Dios Padre. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo en un proceso de caminar juntos con la piedad popular, con la iglesia triunfante, en la parroquia como iglesia peregrina, siempre de la mano de la fe revelada, en el magisterio y por los obispos y sacerdotes que estén en comunión con el Papa. Así que tenemos estos 5 valores evangélicos del catolicismo: la fe revelada, la iglesia peregrina, la parroquia, la iglesia triunfante y la piedad popular, con todo lo que cada uno de estos elementos conlleva, que es mucho. Ahora vamos a hacer algunas preguntas. La misión para la fe de los laicos, fíjate, misión para la fe. Por eso estamos poniendo énfasis en la fe, porque es el principio. Si no hay fe, pues nada más se cae todo el edificio. Por eso hay que cuidar la fe de los laicos. Y entonces te dejo estas preguntas para que si tú tienes a bien responderme por el WhatsApp o alguno de los medios o por el correo electrónico que tendrás aquí donde publiquemos esta conferencia de este primer encuentro. La pregunta es: ¿la fe revelada, viva y actual orienta nuestro peregrinar? ¿Nuestra actividad parroquial está orientada por la fe revelada, viva y actual?
Y pongo énfasis en viva y actual, porque la fe está viva. No es una fe de hace 2000 años, es una fe de ahora. Que ha venido construyéndose, así como yo estoy vivo y yo soy resultado de hace 58 años, así que voy caminando y estoy vivo. Que me he equivocado, que tengo aciertos, pero lo que está aquí es por los aciertos y también con los errores que uno va teniendo. Pero la actividad que hacemos en las parroquias considera la fe revelada y actual o utiliza los libritos. El otro día me encontré con un grupo de personas. eh, Fui a ofrecerles una charla precisamente sobre magisterio. Y me decían, no, nosotros ya estamos bien, desde hace 50 años tenemos el mismo libro y con ese estamos trabajando y nos ha funcionado muy bien. Está muy bien. Hay muchos lugares que trabajan así en la iglesia. Pero ¿qué crees? Hoy el Papa, para empezar, en 2016 pidió un proyecto global de pastoral. Aquellos que todavía no están en comunión con el Papa, pues quizá hayan oído, pero no les importa el proyecto global porque no están en comunión con él, porque pueden ser católicos, pero pues todavía sin estar en comunión con el Papa. Ya esto lo comentaremos, pero pues el Papa necesita que estén en comunión con él y aquellos que estamos en comunión, pues ¿qué crees? El Papa habló de un proyecto global de pastoral y hay que trabajarlo. Y entonces lo que estamos haciendo en nuestra actividad parroquial, pues quizá lo venimos haciendo desde hace 50 años, pero hoy el Papa nos pidió que hagamos un proyecto global de pastoral y los obispos en comunión con el Papa definieron el proyecto global de pastoral y bueno, pues tú sabrás y tú me dirás en qué parroquia, cómo se está trabajando el proyecto global de pastoral. Después, nuestra relación con la iglesia triunfante y con nuestras devociones piadosas ocupan en nuestras vidas el lugar y la prioridad que señala la fe revelada, viva y actual. Finalmente, la pregunta, ¿estamos conscientes de que la iglesia católica es solo católica cuando estamos en comunión con el Papa? Esto que venía mencionando, es solo católica cuando estamos en comunión con el Papa. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si yo quiero ser católico, pues necesito estar en comunión con el Papa. Porque cuando no estoy en comunión con el Papa, pues puedo estar sintiendo muy bonito, creer que sé muchas cosas, que ya descubrí el hilo negro de la espiritualidad. Pero si no estoy en comunión con el Papa, pues no estoy haciendo iglesia con él, no estoy caminando como iglesia peregrina, no estoy aprovechando los recursos de la gracia, todo lo que la fe revelada nos ha manifestado. Así que es una invitación esta pregunta para entrar en comunión con el Papa, con los obispos y sacerdotes que están en comunión con él. Todo esto es el resultado de nuestro primer encuentro de 2024. Que Dios haga su voluntad en nosotros. Esta es la misión para la fe de los laicos que quiere cuidar la fe que hemos adquirido en algún momento de nuestra historia. Y hoy hablamos de los valores evangélicos del catolicismo. En mayo hablaremos en nuestro segundo encuentro también de los valores evangélicos, profundizaremos, abundaremos en estos. En el tercer encuentro en septiembre de 2024 haremos lo propio. Nos vemos en nuestro congreso de abril en la misión para la fe de los laicos. Hasta pronto y si quieres profundizar y caminar como iglesia peregrina en este espacio existencial, pues te invito a inscribirte en www.patreon.com/misión para la fe y ahí nos veremos continuamente. Hasta la próxima y que Dios haga su obra en nosotros.